¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto otra vez estar nuevamente con todos y todos ustedes. Soy Isabel Alba, directora fundadora de Cuidarte AC. Y esta noche tenemos nuevamente de invitado a Rafael González Franco de la PESA, quien es cofundador y miembro del Consejo Directivo de Cuidarte. Él es licenciado en Estudios Latinoamericanos y es psicólogo social con un doctorado en Filosofía de la Educación por el ITESO. Y es egresado también del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente por el Colegio de México. Desde 2002, después de un poco más de 20 años de trabajar en distintas organizaciones de la sociedad civil, es consultor, analista institucional, mediador y facilitador de la gestión del cambio comunitario y organizacional, así como del manejo de conflictos. Es escritor, asesor, capacitador y conferencista en temas de derechos humanos, medio ambiente, conservación de la biodiversidad, participación ciudadana, equidad e inclusión, desarrollo comunitario, desarrollo humano, gobernanza local e institucional, y ha reflexionado sobre el tema de las masculinidades y la inteligencia emocional, espiritual. Es socio de 2 despachos de consultoría, de FINE y -2 grados consultores. En Cuidarte, imparte desde hace 5 años los módulos de cooperación y manejo de conflictos y pensar las masculinidades en los diplomados que impartimos en alianza con el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, en educación emocional y en educación en sexualidad infantil y del adolescente, respectivamente. Es también autor de los libros El gobierno de las organizaciones e Inteligencia espiritual, sin espíritus ni dioses. Por último, también hay que decir que es autodidacta empedernido y impresionante, y que está sobre este tema que hoy nos ocupa, las nuevas masculinidades. Tiene desde hace más de 30 años cuando se enteró que sería papá por primera vez. Así es de que, Rafael, te damos nuevamente la bienvenida y pues adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos. Me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar otra vez con ustedes. En el marco de este proyecto que Cuidarte ha desarrollado con apoyo en alianza con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno de Jalisco, que dentro de su programa de apoyo a asociaciones civiles, en acciones encaminadas a promover la equidad de género, a detener la violencia contra las mujeres, asegurar espacios de convivencia y de desarrollo humano integral para todas y para todos. Cuidarte desarrolló y ha estado ejecutando este proyecto de masculinidades amorosas, incluyentes y libres de violencia. Ha sido un proyecto muy interesante de trabajo con alrededor de 40, casi 50 docentes de educación media, media superior, casi todos ellos de los CECITEG acá en Jalisco o de las prepas de la Universidad de Guadalajara. Y estos docentes han sido capacitados en esta propuesta de cuidar de masculinidades amorosas, incluyentes y libres de violencia, y ellas a su vez están impartiendo estos talleres con las chicas y con los chicos en una experiencia que estamos muy contentos, fascinados de lo que está pasando. Estamos logrando generar una reflexión y dando herramientas para generar nuevos modelos de cómo ser hombre, de cómo relacionarnos, buscando revertir este enorme problema de violencia y de exclusión y de desventaja para las mujeres, y que a su vez para los hombres representa también serios problemas, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, otra vez muchas gracias a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno de Jalisco por todo el apoyo, y pues muchas gracias a la Universidad de Guadalajara y al CEMS de la Universidad de Guadalajara, al CECITEG, y bueno, a todas las docentes y docentes, a todos los agentes educativos que están muy comprometidos con este proyecto. Estamos muy contentos, de verdad, de haber encontrado esta respuesta, este interés en desarrollar este programa. Y como parte, pues, de este programa, pues, tenemos esta propuesta, esta conferencia pues, que le hemos llamado Nuevas Masculinidades. O sea, estamos incluso poniendo en signos de
interrogación, la idea de realmente podemos hablar de nuevas masculinidades. Déjenme encontrar quiero acompañar esta presentación de una PowerPoint. Ya lo encontré, perdón. Siempre, pues, acabar de habituarnos a estas herramientas representa un reto. Espero que ya se pueda ver. Ahí aparece, parece que ya está ahí. Bueno, pues sí, vamos a hablar, y la pregunta inicial es, ¿por qué hablar de nuevas masculinidades, ¿no? O sea, si realmente siempre ha habido muy diferentes formas de ser hombres, como de ser mujer, por razones geográficas, culturales, de elecciones personales, ¿no? Es decir, siempre ha habido diferentes formas de ser hombre, pero lo que es cierto es que en los últimos, digamos, en la modernidad, se empezó a configurar una idea de ser hombre como una especie de estandarización, ¿no? Como si todos los hombres tuviéramos que emular al macho alfa, espalda plateada, ¿no? De muchas razas, de muchas especies de mamíferos, y en ese sentido, pues el estereotipo de lo masculino ligado a la fuerza, a la fiereza, a la capacidad combativa, ¿no? A la pelea, ¿no? Yo crecí y veíamos con esta idea de el hombre debe ser feo, fuerte y formal. De esta manera, pues, se crea una idea de cómo ser hombre, de alguna manera como que todos nos sentimos obligados, ¿no? Como si no bastara ser lo que somos y tenemos que estar obligados a demostrar que somos muy hombres, que somos, que estamos muy, muy comprometidos con esta fuerza, con esta fiereza. Y eso en realidad responde a una idea, ¿no?, generalizada que lo atraviesa todo, de que todo gira alrededor de los hombres, ¿no? Las reglas del lenguaje, las leyes, los derechos, las oportunidades, o sea, una serie de ideas alrededor de que los hombres estamos por encima de todo, ¿no? De las mujeres y del resto de las especies, este antropocentrismo androcéntrico tan fuerte que parte de una serie de supuestos que establece una serie de diferencias entre hombres y mujeres, diferencias sin duda artificiales, que crean una falsa idea de que somos radicalmente diferentes hombres y mujeres, cuando en realidad no se trata más que de estereotipos que al plantear este tipo de diferencias ponen a las mujeres en una situación de desventaja, ¿no? Esta idea de que todo gira alrededor de los hombres pone a las mujeres en una situación de supeditación hacia los hombres, en una situación que las hace estar en una situación de desventaja hacia los hombres, ¿no? Y además crea una idea de que todos los hombres, en todos los casos, no debemos llorar o expresar emociones, tenemos que ser agresivos o dominantes, de ninguna manera demostrar miedo o debilidad, porque eso aparentemente son características o cualidades de las mujeres, y no tenemos que mostrar nada que nos asemeje a las mujeres, ¿no? Una definición de la identidad masculina en oposición a lo femenino, y en ese sentido, haciéndonos aparecer con supuestos atributos de lo masculino asociado a tener miedo, a no mostrar debilidad, por supuesto ser siempre y solo heterosexual, que le gusta tener el control de todo, incluyendo las mujeres, por supuesto, que es valiente, que es fuerte, que es atlético, que no necesita ayuda de nadie, que es exitoso, que toma decisiones, que tiene que mantener a su familia, que no actúa como nena. O sea, una serie de ideas, y vamos creciendo con este discurso de que hay que ser hombres de verdad y que ser hombre de verdad sería tener estas características. Y eso, sin duda, representa una situación de muchos privilegios, muchos privilegios, pero también de una actitud de menosprecio hacia las mujeres, de degradación hacia las mujeres, de creer que las mujeres tienen que depender de nuestras ideas, de nuestras opiniones, de nuestra dirección, porque ellas nos necesitan, ¿no?
pero de alguna manera también generando todas estas actitudes y prácticas machistas que nos hacen creer que tenemos derechos sobre las mujeres, sobre el cuerpo de las mujeres, aún simbólicamente, construyendo toda una visión del mundo misógina, machista, que justifica una serie de prácticas y una serie de actitudes que siempre, digamos, van en desventaja de las mujeres y afectando y generando entornos que establecen diferencias profundamente, diferencias entre hombres y mujeres, poniendo a los hombres por encima de ellas, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa idea de que tenemos que ser muy hombres, de que tenemos que demostrar que somos muy hombres, de que no, con la idea un poco como parecería que está en entredicho qué tan hombres somos, ¿no? Entonces tenemos que estar demostrando todo el tiempo con estas actitudes, con esta supuesto arrojo, fuerza, a veces también brusquedad, que somos hombres, ¿no? Que no se ponga en duda, que nadie sospeche que no somos suficientemente hombres. Y en ese mandato de cumplir, vivimos amados. Por supuesto que tenemos grandes privilegios, pero al mismo tiempo también cargamos una fuerte responsabilidad de estar demostrando todo el tiempo que somos muy hombres y no dejar en ningún momento sospecha o lugar a dudas de que lo somos. Pero además lo tenemos que hacer en silencio, porque no podemos mostrar que a veces necesitamos la ayuda de los demás, que nos sentimos tristes, que nos sentimos vulnerables, que a veces necesitamos que alguien nos cuide y nos proteja, pero como todo el tiempo tenemos que demostrar que somos autosuficientes, que no necesitamos la ayuda de los demás, estamos todo el tiempo como una olla de presión, ¿no? En una olla de presión en donde si conjugamos el machismo, estas actitudes que justifican una supuesta superioridad de los hombres hacia las mujeres, estas actitudes de dominación, de control hacia las mujeres, pero en ese ambiente de machismo, súmale la exigencia de ser un hombre de verdad, de estar demostrando todo el tiempo que pensamos así, más la restricción emocional de no poder llorar, de no poder mostrarte tristes, de no poder a veces decir que necesitamos ayuda, todo eso hace una olla express que nos lleva a continuos estallidos de violencia. Violencia contra nosotros mismos, expresado en prácticas de riesgo, en actitudes que nos van desgastando, que nos van poniendo en peligro, violencia hacia otros hombres, violencia hacia las mujeres y violencia hacia miembros de la comunidad LGTB, homosexual y demás, porque no toleramos que alguien haya quien no encaja su comportamiento, su apariencia, su forma de ser con este estereotipo de hombre asociado a esto que veíamos del macho alfa. Entonces, esta situación configura una realidad que no puede continuar más. Las tasas de feminicidio, los niveles que estamos viviendo, las mujeres viven acoso en las calles, y el hecho mismo de que la mayoría de los suicidios los cometen los hombres. Los hombres somos los que más violencia ejercemos contra otros hombres, contra las mujeres, somos los que más nos enfermamos, los que nos morimos antes, porque somos esta olla express con patas que va viviendo toda esta dinámica. Entonces, en este contexto, ¿por qué hablar de nuevas masculinidades? ¿No? Hablamos de nuevas masculinidades porque efectivamente es una forma de recuperar, naturalizar, darle legitimidad a las diversas formas de ser hombre, como de ser mujer. Es decir, no es cierto que ser hombre se es de una sola manera, porque hay hombres como mujeres diversos. Entonces, hablar de nuevas masculinidades no es porque antes no hubiera esta diversidad, sino que ahora tenemos que sacar lo masculino y las distintas formas de ser hombre de este estereotipo que tanto daño nos está haciendo a nosotros, a las mujeres y al entorno en general. Entonces, hablar de nuevas masculinidades en ese sentido significa cuestionar, ¿no? Y mostrar el carácter tan engañoso de este modelo, ¿no? De esta imposición de un modelo único de ser hombre, ¿no? Que responde, por supuesto, a este patrón de masculinidad tóxico del que estamos hablando. Es decir, reconocer que se puede ser hombres de otra manera, que no tenemos que encajar con estas ideas, con estos estereotipos, pues asumiendo y reconociendo que cada persona asume su propia condición y sus circunstancias como un acto de libertad y de responsabilidad, donde el único límite está dado por la afectación negativa hacia nosotros mismos y hacia los demás,
¿no? Es reconocer que no tenemos que estar cumpliendo una expectativa de cómo ser hombres, ¿no? Entonces, por eso, esta noche, a ti, hombre, joven, adolescente, muchacho, señor, padre, quiero decirte que no hay nada que tengas que demostrar sobre quién eres, ni mucho menos hay alguien a quien tengas que demostrarle algo en el sentido de cómo ser hombre. Céntrate en la persona que eres, sin esperar cumplir expectativas de otras personas y tener su aprobación como un hombre de verdad. Olvidémonos de esta idea de ser hombres de verdad. No hay hombres de verdad y hombres de mentira. Habemos seres humanos diversos, diferentes. Y el ser hombre es, antes que nada, ser una persona, es ser un ser humano en nuestra especificidad, en nuestra diversidad y en nuestra libertad. Tenemos que entender que no hay una sola forma de ser hombre, como tampoco la hay de ser mujer, ¿no? Como seres humanos diversos, somos diversos. Nuestro sexo es solo un aspecto, entre otros, que nos determina y nos define. No es un mandato al que nos tengamos que ajustar en todas las circunstancias. Entonces te digo, cada persona es única, no hay hombres de verdad y hombres que no lo son, como tampoco hay mujeres de verdad y mujeres que no lo son. Nadie tiene que ser hombre o mujer. Todas las personas nos vamos desarrollando conforme definamos hacer de nuestra vida, conforme a nuestros gustos, nuestros intereses, nuestra energía personal, nuestro desarrollo, nuestras posibilidades y nuestras capacidades. No tenemos que llenar moldes, no tenemos que llenar y mucho menos moldes que hacen que tengamos que enconcharnos en nosotros mismos, no mostrar nuestros sentimientos, ser violentos, ser bruscos, y ser esta olla express que va caminando con el riesgo de explotar todo el tiempo, ¿no? Tenemos que entender en ese sentido que es posible ser hombres respetuosos, amorosos, tiernos, que se esfuerzan realmente por no ser violentos, porque eso además genera bienestar personal en el que nos rodea, ¿no? Todos somos distintos. No tenemos que cumplir con ningún mandato de cómo ser hombre. No tenemos nada que demostrar. Podemos ser nosotros de manera genuina y espontánea, conforme a nuestra personalidad, gustos y elecciones. Y eso nos permite ser más libres y sobre todo ser mejores personas. Porque no estamos entonces luchando por parecernos a algo, a una idea, a un mandato. Simplemente nos damos la posibilidad de ser nosotros mismos en nuestra individualidad, en nuestra especificidad y viviendo lo que como seres humanos tenemos que vivir. La solidaridad, la ternura, la posibilidad de explorar la diversidad, las acciones, ¿no? Poder coser, poder tejer, poder hacer lo que todos y todas hacen sin ninguna restricción y sin que seamos juzgados, ¿no? Porque, insisto, no tenemos nada que demostrar. Podemos ser nosotros mismos, ¿no? En ese sentido, las nuevas masculinidades son una invitación a ser mejores personas, a liberarnos de esta carga tóxica de un mandato de cómo ser hombre. Es una apuesta por las masculinidades diversas, como diversos somos los seres humanos, rompiendo ideas de cómo debemos ser. No debemos ser más allá de las personas que somos, buenas personas, personas que viven su libertad, que viven su plenitud y que viven de manera responsable y cuidando a los demás y cuidando su entorno. En ese sentido, en cuidarte y como parte de este proceso, de este proyecto de masculinidades amorosas, incluyentes y libres de violencia, hemos estado trabajando y bajo el liderazgo de Isabel Alba, la presidenta ejecutiva y fundadora de Cuidarte, este modelo que le estamos llamando masculinidades diversas. Masculinidades diversas que nosotros encontramos que se apoyan básicamente en 4 ejes, 4 soportes, 4 patas tiene este banco. Y es la pata de la equidad, el eje de la equidad, la dimensión de la equidad, la de la salud emocional, la del cuidado y de parar la violencia. El mundo necesita hombres que podamos vivir y desarrollar nuevas capacidades y salirnos de estos patrones, de estos machotes que nos obligarían a cumplir este modelo de masculinidad tóxica. ¿Y cómo? Pues creando condiciones, desarrollando capacidades, vibrando en la dimensión de la equidad, de la salud emocional, del cuidado y de parar la violencia.
En ese sentido, tenemos que entender que la equidad representa la posibilidad de responder a la diversidad de manera que se nos garantice a todas y a todos la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva es esta posibilidad que se ve acá arriba de que las 3 personas que están acá puedan estar mirando detrás de la valla. Porque mientras acá tenemos una supuesta igualdad inequitativa donde todos tienen el banco del mismo tamaño, solo pueden beneficiarse de esta lista. En cambio, trabajar en la equidad y en la igualdad es cambiar las bases que nos aseguran poder tener esta igualdad sustantiva en todos los ámbitos. Una igualdad sustantiva que se expresa en derechos, en oportunidades, en disfrute de los espacios públicos y privados para hombres y mujeres. Vivimos una realidad donde el resultado de esta matriz androcéntrica, de esta idea de que todo gira alrededor de los hombres, las mujeres viven una desventaja muy grande. A mí me gusta mucho este gráfico porque muestra a la hora de pensar, bueno, hay profundas diferencias en las posibilidades y las oportunidades y esto es lo que tenemos que modificar desde la parte de los derechos mismos. Los derechos, fíjense, el derecho al voto en México se consiguió hasta 1953, 54, o sea, el acceso a los puestos públicos, a la palabra, a la posibilidad de influir en los asuntos públicos, y las mujeres tienen que enfrentar. ¿Por qué? Porque hay condiciones de desigualdad, de inequidad en las bases mismas de lo que se está viviendo. En ese sentido, también generar espacios de inclusión donde nadie sea excluido por su condición, en donde todas y todos podamos caber en la casa común. Y en ese sentido también es generar un lenguaje incluyente, una forma de hablar que deje de invisibilizar a las mujeres o de dar como natural el que las mujeres o lo femenino quede subsumido en lo masculino. Se justifican las reglas del idioma como si fueran de origen natural, pero en realidad son de origen cultural y en un marco de una matriz androcéntrica que hace prevalecer lo masculino con lo femenino. Y eso reproduce prácticas, imaginarios, formas de relación que excluyen a las mujeres, que invisibilizan a las mujeres. Por eso los hombres tenemos que aprender a hablar con un lenguaje incluyente como expresión de prácticas y de actitudes que no dejan fuera a nadie. Y también hombres tenemos que renunciar a los privilegios. Estos privilegios definitivamente nos da el ser hombres y creados como ser hombres. Como he dicho, los privilegios en el derecho al voto y a la palabra en el espacio público, a puestos más altos, a mejores salarios, a recibir el cuidado de parte de las mujeres, a sentirnos dueños de las mujeres, empezando por su cuerpo. Renunciar a esos privilegios representa entonces una actitud de apertura a esta igualdad sustantiva, a esta equidad entre hombres y mujeres. Por otro lado, entonces, está la parte de la salud emocional, que representa un gran esfuerzo y la posibilidad de poder conectarnos con nuestro ser personal más allá del mandato de cómo se es hombre, y en ese sentido, alfabetizarnos emocionalmente, aprender a conectarnos con lo que sentimos, a identificar el origen de lo que sentimos y sobre todo hacernos cargo de eso que sentimos, expresándolo de una manera asertiva, de una manera amorosa. En ese sentido, asumir nuestra vulnerabilidad. Dejar de pensar que si se nos nota que somos vulnerables, algo nos va a pasar, no estamos cumpliendo con el mandato, vamos a dejar de pertenecer al club de los verdaderos hombres. No, reconozcamos que necesitamos la ayuda de los demás, de las y de los demás. Asumamos que también necesitamos el cuidado de otras y de otros, pero no ese cuidado que nos infantiliza y que en la casa nos hace comportarnos como niños, sino el cuidado vital y fundamental cuando nos sentimos derrotados, cuando nos sentimos tristes, cuando sentimos que la realidad nos rebasa, porque además vivimos muchos momentos así, la crisis económica, la exigencia de ser los proveedores, a veces nos mantiene en una situación de sentir que no podemos todo con todo, y necesitamos pedir ayuda, y pedir ayuda representa renunciar a lo que somos, sino al contrario, asumir quiénes somos y cómo somos, y eso da una enorme libertad y una enorme posibilidad de recibir el apoyo y la ayuda de las y los demás. Y es fundamental permitirnos la ternura. La ternura es una de las dimensiones más importantes que nos hace ser hombres, seres humanos, que nos conecta con lo más profundo de nuestro ser, que nos conecta con las y con los demás y que nos hace ser personas amorosas y tiernas.
no debemos seguir renunciando a permitirnos la ternura. Y en ese sentido también manejar asertivamente el enojo para evitar la ira. Tenemos que trabajar esa olla express que tenemos dentro de nosotros, aprender a que el enojo se puede trabajar, que se puede expresar sin necesidad de llegar a la violencia, sin necesidad de descargarlo en contra de nosotros mismos, de las cosas de los demás y de las demás. Entonces, la parte de la salud emocional es fundamental en esta búsqueda de nuevas masculinidades, de masculinidades diversas. Y así, junto con el eje de la equidad y junto con el eje de la salud emocional, está la dimensión del cuidado. La dimensión del cuidado es fundamental, es entender que proveer sin cuidar es dominar. Quien domina aplasta. Esta idea de que es que nuestro papel es proveer, esto hay que revisarlo, porque proveer sin cuidar es dominar. Es entonces, como yo te doy dinero, entonces yo controlo, yo tengo el poder, yo chantajeo y tengo derecho a aplastar y a dominar. Tenemos que cambiar esa lógica del proveer, porque además es una realidad que este rol ya no es exclusivo de los hombres. La situación económica hace que cada vez más las mujeres de la casa tengan que entrar en este compromiso y esta responsabilidad de proveer. Ya no se da eso más. Y en ambos casos es proveer y cuidar. Ese es el gran desafío. Los hombres tenemos que aprender que somos proveedores, pero que a la vez tenemos que cuidar, o que proveer es cuidar y que cuidar es proveer. Y ahí entonces asumir el buen trato como una forma de vida, el buen trato hacia nosotros mismos, hacia los demás, hacia nuestro entorno. Reconocer que somos responsables del mundo que construimos, de la realidad, de la comunidad que vamos creando. Dejar atrás el doble y triple jornada para las mujeres. Es decir, las mujeres están teniendo que irse a trabajar cada vez más, pero regresan a la casa y ellas tienen que hacerse cargo de la casa, y tienen que hacerse cargo de los niños, y tienen que hacerse cargo de la ropa, aunque esté igual de cansada que nosotros. Pero a ellas se les somete a doble en el sentido de que no solamente su jornada laboral afuera, la jornada en la casa, pero también hay una triple jornada que tiene que ver con los asuntos de la comunidad, con los asuntos del barrio, del vecindario. Muchas mujeres que tienen que comprometerse para resolver los problemas, sobre todo en las zonas marginadas, del agua, de la basura, de los problemas comunes. Y hay muchas mujeres que viven esta triple jornada y las estamos dejando solas, siendo que tiene que ser una responsabilidad compartida. Tenemos que ser corresponsables en el cuidado de la casa común, la casa doméstica, nuestro propio hogar, pero también la casa planetaria. El medio ambiente está siendo devastado por esta práctica de los hombres que extraen de la naturaleza, que sacan los recursos, que no cuidan. Tenemos que entender que lo masculino tiene que cuidar también la casa común, la doméstica y la planetaria. Entender que la infancia, que la vejez y las capacidades diferentes son responsabilidad compartida. Tenemos que dejar de darle también el peso y la carga del cuidado a las mujeres en este sentido, porque esta es a veces parte de la triple o de la cuádruple jornada. Atender a la infancia, a la vejez, a las capacidades diferentes debe ser una responsabilidad compartida. Ese es algo que debemos desarrollar los hombres de una manera entregada, generosa, compartida. No ayudamos a la mujer en los asuntos domésticos, no ayudamos a las mujeres en el cuidado. Somos corresponsables. Tenemos que cambiar esa actitud, que nos digan cómo. Es que no me dices qué quieres que haga. No, señor, tú tienes que saber qué es lo que se tiene que hacer. Tienes que estar atento a lo que está sucediendo en la casa, en las necesidades de lo que te rodean y no estar todo el tiempo esperando ser servido. Y así entonces, en este proveer y cuidar también, una parte fundamental, prepararnos jóvenes y los que ya lo somos a una paternidad presente, comprometida, involucrada, sensible, tierna. Tenemos que generar nuevos patrones de paternidad que nos haga estar presentes, que nos haga ayudar y acompañar a nuestros hijos y a nuestras hijas a encontrar un mundo seguro, de certidumbre, de compromiso. Estemos ahí para levantarnos cuando se caen o para estimularlos, para animarlos, para festejar y celebrar con ellos sus triunfos y sus logros, para acompañarlos en sus dudas, en sus incertidumbres, en su tristeza. Pero si nosotros no somos capaces de conectarnos con nuestra propia tristeza, huimos
ante la tristeza de nuestros hijos o de quien vive con nosotros, y entonces no acompañamos, somos torpes, somos indiferentes, nos alejamos, nos volvemos fríos. Tenemos que cambiar en ese sentido esta actitud. Y así, con la equidad, la salud emocional y el cuidado, llegar realmente a parar la violencia. Tenemos que parar la violencia en todos los ámbitos, en todos los niveles, pero no es tolerable más tanto feminicidio, que haya tantas mujeres desaparecidas, que aparecen muertas, niñas, jovencitas, espacios de tanto abuso, de tanto acoso, que las mujeres no puedan sentirse seguras en la calle por el miedo a ser acosadas o a ser violentadas, a ser dañadas. Es terrible. No podemos seguir con esta situación. Y en ese sentido tenemos que empezar por evitar nuestras prácticas, las prácticas autodestructivas, en el consumo del alcohol, en el abuso de la fuerza, en la pelea, en esa idea de que tenemos que estar todo el tiempo demostrando nuestra fuerza y nuestro poder sobre los demás y las demás. Prescindir también de hacer o festejar manifestaciones misóginas, bromas o chistes, comentarios y actitudes. Ese momento, por ejemplo, vivimos y no nos damos cuenta cuántos, por ejemplo, cómicos no pueden, y estandoperos de antes sobre todo, no podían hacer chistes o hacer reír a la gente si no era con comentarios machistas, degradantes de las mujeres. Tenemos que dejar de ser cómplices de la violencia de otros hombres, el bullying, por ejemplo. Esos hombres que disfrutan y que gozan burlándose y poniendo a los hombres en situaciones en donde se hace evidente su vulnerabilidad y disfrutando con un nivel de sadismo y de crueldad muy grande. Tenemos que romper esta cultura de la crueldad de los hombres. También, en ese sentido, dejar de ser cómplices de la violencia, especialmente del acoso y la violencia contra las mujeres. Dejar de ser cómplices, de permitir que se dé esta situación continua. Tenemos que parar, tenemos que decirles basta a los otros hombres que están haciendo eso, pararlo, porque si no lo paramos, nos hacemos cómplices. Y también, fundamentalmente en esta lógica, entender que las mujeres no nos pertenecen, particularmente su cuerpo. Creemos que el cuerpo de las mujeres es una fortaleza que tenemos que conquistar, que está ahí para ser conquistada, y eso no puede ser más. Porque entonces no respetamos, porque le atribuimos pensamos que las mujeres tienen que vestirse de acuerdo a nosotros y que no pueden vestirse de determinada manera porque entonces eso justificaría nuestro acoso, nuestra agresión. Ese es uno de los aspectos más insensatos que analicémoslo, no tiene sentido. Eso tenemos que romperlo también. En ese sentido, pues, también es fundamental que los hombres aprendamos a evitar el secuestro emocional. El secuestro emocional es ese momento donde la ira llega a cegarnos de tal manera que lo único que podemos o que pensamos que podemos hacer es descargar nuestra furia en contra de cosas, objetos, incluso solo con palabras hirientes, como si no hubiera otra manera de gestionar la agresión. Y en este sentido ha sido muy interesante, déjenme compartirles que este proceso, en este proyecto de masculinidades amorosas, incluyentes y libres de violencia, ha estado encaminado a proporcionarle a las jóvenes y a los jóvenes herramientas. Trabajamos, por ejemplo, en materiales que Cuidarte ha desarrollado para la educación emocional, para la educación en la equidad, la lotería de buen trato, la lotería de la equidad. Les ayudamos a desarrollar estrategias para identificar físicamente la inminencia de un secuestro emocional y mediante estrategias de respiración y otros recursos, bajarle al momento iracundo para evitar estas descargas. Entonces, pues, esto es lo que quería yo compartir con ustedes esta noche. Al hablar de nuevas masculinidades, estamos hablando de masculinidades diversas, en una apuesta de dejar de pensar que estamos obligados a llenar el molde de una masculinidad tóxica y generar nuevas formas que sean acordes con nuestra propia identidad, nuestra propia personalidad, nuestra propia energía, pero trabajar la equidad, la salud emocional, el cuidado y parar la violencia. Esa ha sido la apuesta, eso es lo que este proyecto de masculinidades amorosas, incluyentes y libres de violencia está buscando. Y estamos contentas y contentos en Cuidarte y de la mano de todas las docentes y los docentes con los que hemos estado trabajando en estas ya casi 3 meses,
30 horas de capacitación a 4 grupos en estos 3 módulos, nos ha llevado entonces a renovar la esperanza de que sí es posible el cambio, de que reflexionando, intercambiando, compartiendo lo que vamos viviendo y adquiriendo nuevas herramientas, es posible realmente el cambio y apostarle a unas nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí dejaría mi charla y pues yo invitaría a Isabel a que se integre otra vez y que con ayuda de Daniel Graf, muchísimas gracias, que nos está apoyando en la, ahora sí que backstage, en la parte de atrás, en la producción. Pues, ¿qué comentarios hay? ¿Qué preguntas podamos atender? ¿Qué dicen los participantes? Veo que pues sí tenemos casi 100 personas que están siguiendo esta conferencia. Muchas gracias a todas y a todos que están acá. Entonces, no sé si nos compartes, Daniel, qué comentarios, qué preguntas hay ahora durante mi charla. Dice Blanca Karina, realmente nadie debería sentirse obligado a comportarse de cierta forma para cumplir la expectativa, menos si son actos de violencia a las mujeres y a otros hombres. Qué bueno que haya talleres así. Pues muchas gracias, Blanca Karina, estoy totalmente de acuerdo. Esa es la apuesta y pues hay que seguir trabajando mucho y tratando de influir cada vez más en más personas para que esto sea una realidad. Muchas gracias por tu comentario. Diana Carrillo, ¿qué materiales podemos consultar sobre estos temas? ¿Qué materiales ha generado Cuidarte? Isabel, ¿por qué no les platicas? Y bueno, son materiales muy simples, pero a la vez han permitido una gran discusión. Por ejemplo, cuando hablamos de lenguaje incluyente, por ejemplo, tenemos una lotería de la equidad y de repente pues salen mujeres apagando el fuego, entonces preguntamos, ¿bombera? ¿O mujeres construyendo una pared, albañila? ¿O mujeres piloteando un avión, es pilota? Entonces, de pronto nos damos cuenta la necesidad de construir un lenguaje justamente que sea más incluyente. De hecho, en los grupos salía, como aquí en la Universidad de Guadalajara, hasta el año pasado fue la primera vez que se expidió un título de licenciada. Hasta antes de eso, todas las mujeres que se titulaban de una licenciatura eran licenciados, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, está esta Lotería de la Equidad que nos ha parecido un punto de partida muy interesante para el análisis y la reflexión de este lenguaje que vamos construyendo, en el que sea incluyente y que corresponda justamente al género, ¿no? Otro material muy interesante también es esta Lotería de Buen Trato, que los buenos tratos tienen en su eje transversal la noción del cuidado. Entonces, bueno, es una apuesta por visibilizarlos, porque así como se naturaliza el maltrato, el abuso, el acoso y la violencia, también los buenos tratos suelen pasar desapercibidos. Entonces, de pronto, la lotería de los buenos tratos nos pone en relieve cómo tenemos que tener una mirada incluso agradecida a esto cotidiano que parece invisible y hacerlo, recuperarlo y promoverlo también, porque es sin duda una fuente de gran bienestar emocional. Y un material más que es muy polémico, déjenme les cuento, porque incluso las y los docentes decíamos, bueno, lo vamos a poder jugar, porque se llama Eróticamente, que es una apuesta también por trabajar la salud sexual y abrir en las masculinidades una visión de que lo erótico no solamente es esta parte como del intercambio erótico coital, sino que lo erótico tiene que ver con diversas manifestaciones que van desde besos tiernos y caricias hasta un montón de otras cosas que tienen que ver con nuestros sentidos. Entonces, eróticamente trabaja en la apuesta de la asertividad sexual, que tú puedes decir que no, pero también en la visión de trabajar el consentimiento, es decir, que no es no y sí es sí, pero a la hora de jugarlo, pues los participantes y las participantes nos han dicho, wow, esto está un poco fuerte. ¿Por qué? Porque, no sé, es como si por primera vez tuviéramos un espacio justamente para hablar del erotismo. Entonces, bueno, las y los docentes decían, bueno, no sabemos si lo vamos a poder jugar
porque nos han compartido que de pronto en los talleres están los papás al lado, así como dándose la vuelta a ver qué estamos diciendo, de qué están hablando sus hijos, sus hijas. Sin embargo, yo sí quiero comentar y compartir que en los grupos con los que trabajamos con las y los docentes, pues fue una experiencia muy interesante, muy reveladora y muy cuestionadora y confrontadora de nuestro propio erotismo. Entonces, desde Cuidarte, nosotros siempre hemos dicho que no podemos ofrecer ni dar nada que antes no haya pasado por ti, que tú no hayas trabajado y puesto a prueba tus recursos, tus limitaciones, tus creencias, tus actitudes. Entonces, bueno, el diseño de todos los, de este proyecto tiene que ver con eso, con darte cuenta de ti, de quién eres, de tu trabajo en la identidad, de la reflexión de tu propia violencia, pero también en esta apuesta que Rafael ha resumido de manera muy impresionante y muy brevemente de lo que pensamos como las nuevas masculinidades. Este banquito que incluye, por supuesto, la equidad, ¿no? Que incluye la salud mental y el erotismo, que incluye la noción de cuidado y, por último, también pues, la renuncia a cualquier tipo de violencia. Oye, Isabel, sí, efectivamente, yo quiero, ya hay más preguntas, pero también quiero señalar el libro que escribiste, que te echamos un poco la mano, pero tú lo escribiste, que es la guía para noviazgos constructivos. Las claves para noviazgo constructivo. Es un libro súper interesante porque ahí precisamente trabaja de la mano también de los 3 juegos que se generaron para prevenir la violencia en el noviazgo, qué tratos son, víctima, victimaria y de construir. Este libro ofrece realmente para las chicas y los chicos una guía de cómo establecer relaciones libres de violencia. Entonces, bueno, Cuidarte tiene muchos recursos en ese sentido, pero hoy lo que queríamos señalar y ver cómo, insistir cómo la posibilidad y esta alianza que se dio con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara y los CECITEG, es a lo que Cuidarte le apuesta, crear alianzas, generar sinergias para llegar cada vez más a jóvenes, ellas y ellos, para lograr un mundo amoroso, incluyente y libre de violencia. Nos pregunta María Aurora, equidad sustantiva, otra vez explicar, bueno, en realidad se habla de igualdad sustantiva y más allá de los conceptos es porque lo importante es, la igualdad sustantiva se refiere a la igualdad que existe en el ámbito político y social que ofrece a hombres y mujeres condiciones iguales en derechos, en acceso a oportunidades, en desarrollo, en plenitud, en espacios, etcétera. Es decir, es ahí donde al no haber equidad o haber una malentendida equidad, hombres y mujeres no estamos en las mismas circunstancias, en las mismas posibilidades. Insisto, nosotros lo trabajamos en los ejes de derechos, en los ejes de oportunidades, en todos los ámbitos y en todo el desarrollo. Entonces, por ahí va el concepto, más allá de que hay debate a nivel académico y demás con respecto a estos conceptos, para nosotros tiene que ver con el decir, ok, hay diferencias entre hombres y mujeres de carácter biológico, asociadas a la reproducción, pero solamente en todo lo demás, las diferencias a las que se alude culturalmente no son las que para justificar esta supremacía de lo masculino, en realidad es lo que tenemos que modificar. Somos iguales, debemos ser iguales hombres y mujeres en estos ámbitos. Susan Domínguez, ¿cómo puedo colaborar para ayudar a seguir distribuyendo ese contenido tan valioso? Bueno, pues ojalá, o sea, ahorita la verdad es que esta apuesta que hicimos de este proyecto, nosotros quisiéramos que pudiera continuar, que no se acabe. Yo creo, veremos la forma de que este programa de masculinidades amorosas, incluyentes y libre de violencia sea un programa permanente de Cuidarte. De alguna manera lo tenemos, estos temas los trabajamos en los 2 diplomados de Cuidarte, el diplomado en educación emocional y el diplomado en educación sexual, de la sexualidad infantil y del adolescente. Por ejemplo, los módulos que yo doy de masculinidades, pensar las masculinidades y de habilidades, pues trabajamos muchos de estos temas. Pero la apuesta es que esto pueda continuar, que podamos dar seguimiento a estos proyectos y ya veremos cómo, por supuesto, se requieren recursos, pero lo importante es que tenemos la
digamos, este caminito y esta experiencia ya nos dio muchos elementos, que además fue una apuesta en tiempos de pandemia. La verdad es que teníamos casi todo esto, lo hemos trabajado de manera presencial siempre, y el desafío de llegar a tantas personas por esta vía remota, con tantos problemas de conectividad, en fin, hay muchas, detrás de esta hay una historia, un compromiso y un esfuerzo muy grande de las y los docentes. Entonces, queremos seguir y vamos a seguir sin duda con esto. Daniel, ¿dónde puedo conocer sus materiales? Pues mira, comunícate con nosotros, por favor. Tuvimos un problema con la página de Cuidar. No, pero ya está. Ah, ya está, ¿verdad? Está resuelto. Sí. Nos hackearon la página y fue una cosa terrible, pero ya tenemos la página www.cuidarte.org.mx, o si no, aquí en este mismo portal de Cuidarte te pueden comunicar con nosotros y podemos establecer contacto para que tú puedas ver. Matías, ¿cómo reaccionar ante el rechazo ciego hacia los hombres por parte de las mujeres feministas? Yo no veo un rechazo ciego hacia los hombres por parte de las mujeres feministas. Yo creo que hay una actitud ciega de los hombres ante reconocer la lucha y la búsqueda de las mujeres feministas. Hay un malentendido, Matías. El feminismo es una oportunidad de liberación para las mujeres, pero también para los hombres, pero nos cuesta mucho trabajo verlo porque estamos aferrados a nuestros privilegios, estamos aferrados al estereotipo de la masculinidad tóxica, y lo que tenemos que recuperar es espacios de diálogo. Tenemos que reconocer, trabajemos esos 4 aspectos que estoy compartiendo con ustedes: equidad, salud emocional, el cuidado y parar la violencia, y establecemos espacios. Por ejemplo, algo bien bonito de este proyecto es que en este último módulo de nuevas masculinidades se generaron espacios de diálogo y de empatía entre las chicas y los chicos, que llegó a cambiar el chip y precisamente a romper esta idea de que se trata de una pelea, de que no hay un rechazo. Yo creo que lo que hay es una exigencia de justicia, una exigencia de parar la masculinidad tóxica y de que se frene todo, tanto acoso, tanta violencia, tanta desigualdad. Hay que atreverse a salir de los privilegios que nos da la masculinidad. Yo creo. No sé, Isabel, ¿qué piensas de esto? Sí, así es. Y bueno, hay mucho trabajo por hacer y eso es lo que forma parte de los comentarios que ahora veo aquí abajo en el chat. Están presentes varios de los CECITEC con sus comentarios, y también pues muchas felicitaciones de parte de... Y también pues definitivamente están comentando también que es un tema que hace mucha falta que lo continuemos trabajando, ¿no? Entonces, y bueno, sí, hay una recuperación muy bonita de una recuperación, una elaboración de las dinámicas, que teníamos como un poco de temor de que esto no pudiera trabajarse en línea, y nuestra sorpresa ha sido todo lo contrario. Pues aquí de Lorena Martínez, muchas gracias Lorena, felicidades a Isa y Rafa por su labor sostenida y maravillosa por construir nuevas sociedades y que estén trabajando precisamente con las y los jóvenes que tanto lo necesitan. Así es. Muchas gracias, Lorena. Gracias, tú también haces un gran trabajo. Sí. Karen, lo ideal sería que se pudiera seguir impartiendo este gran taller, pues podríamos hacer reflexionar a más personas. Pues sí, la estrategia de Cuidarte siempre ha sido multiplicadora. Propusimos la capacitación de los docentes, de las y los docentes mediante este proceso. Ha sido muchísimo trabajo. La verdad es que lo hemos hecho con muchísimo gusto y un gran entusiasmo. Tenemos que encontrar la manera y generar los cauces. Al final de cuentas, el gran desafío es institucionalizar todo esto, ¿no? El trabajo que hacemos siempre ha sido desde parte de la sociedad civil, de alguna manera marginal, y pues la invitación es también a que los gobiernos adopten de una manera mucho más sistemática e institucionalizada este tipo de aportaciones de la sociedad civil. Lamentablemente, todavía seguimos viviendo un cierto divorcio entre gobierno y sociedad civil, y ahora a nivel federal hay mucho riesgo de que esto se agudice, pero yo creo que sí, que en la medida que se institucionalice de nuestra parte, nosotros vamos a seguir trabajando con mucho entusiasmo, ¿no? Sí, sin duda, Archie, llegar a más personas, en eso estamos, no somos los únicos, hay muchas organizaciones, muchas personas comprometidas en eso, nos sentimos parte de este esfuerzo, de esta ola, y siempre sumando, siempre buscando para lograr que se amplíe, digamos, las ondas expansivas de estos esfuerzos que tanto necesita nuestro país y el mundo, ¿no?
Muchísimas gracias. No sé si hubiera alguna otra, gracias Matías, si hubiera alguna otra, Daniel, alguna otra pregunta. Y si no, bueno, pues nuestra idea tampoco es dedicar demasiado tiempo a estos espacios. Más de una hora nos parece, todavía no llegamos a la hora. Pero si no hubiera algún otro comentario o alguna pregunta, pues otra vez yo quisiera dejar patente nuestro agradecimiento a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Gobierno de Jalisco, que creyó en nosotros, que vio viable nuestra propuesta de trabajo, el apoyo que recibimos, y pues sin duda el apoyo de CECITEG, ¿no? De Felicitas en CECITEG, de Lore Prieto en SEMS, y de todas y todos los docentes. De verdad, yo estoy muy agradecido con todas y todos. Tuvimos sesiones a veces, fíjense los horarios, tuvimos grupos de 8 a 10 y media de la mañana, de 12 y media a 3 y de 7 y media a 10. El grupo de la noche, los viernes, ¿no? Tuvimos, era martes, miércoles, jueves y viernes durante 3 semanas espaciadas, y con un compromiso y una entrega de verdad, maestras, maestros, docentes, todas y todos los involucrados. Como les decíamos, el equipo, Janet, Isabel y yo, nos sentíamos muy emocionados, muy conmovidas, muy agradecidas con ustedes, maestras y maestros. Y pues a todos los chicos y chicas que han estado participando, pues también ha sido un gran gusto. Y bueno, pues gracias Isabel también por la confianza, por el apoyo, por este trabajo conjunto que hemos hecho. Y pues creo que entonces estaríamos cerrando. Te dejo a ti el cierre. Muy buenas noches a todas y a todos. Gracias Daniel Graf por el apoyo en la parte técnica haciendo posible esta transmisión. Pues muchas gracias Rafael, a ti por la coordinación de este proyecto, que es un proyecto piloto, como hemos comentado, es un proyecto para cuidarte, que sí, que efectivamente implica muchos desafíos y muchos retos, pero esperamos que como experiencia piloto, el análisis, la reflexión de los resultados nos permita un replanteamiento para futuros proyectos. Así es que pues no cerramos este capítulo, sino más bien esta es una puerta que se cierra en el sentido temporal, pero que sin duda va a abrir, esperamos que así sea, otras puertas para el 2021. Así que muy buenas noches, muchísimas gracias por habernos acompañado y pues les saludamos desde acá de Cuidarte. Muchísimas gracias. Pongan sus comentarios, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches.